16 de diciembre. Muy buenos días, mis queridísimos hermanos. Espero que estén bien, avanzando en este preciosísimo tiempo de la liturgia del Adviento. Pues dice que a veces el camino es más hermoso que la llegada. Y eso me pasa a mí con el Adviento y respecto a la Navidad. Vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos, y brillará en aquel día una gran luz, Señor. Ven, ilumínanos con tu luz en este nuevo día. Me he despertado y no tengo otra cosa que agradecer, que alabar, que bendecir y sobre todo confiar en un Dios que día a día nos acompaña con su mensaje de salvación, con su presencia. Señor Dios, que por gracia de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura. Contempla benignamente la obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo purifícanos de toda mancha de pecado. Sí, hoy la palabra es invitación a la conversión. Ay de esa ciudad rebelde y contaminada, potente, opresora, que no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Es el profeta Sofonías en el capítulo 3, mejor dicho, dándole una claridad meridiana a esa colectividad que se aparta de Dios, de que las cosas no se quedan impunes. Qué susto, voy a tomar un sorbito de café. Pero desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me sirven me traerán ofrendas. Ya no sentirás vergüenza de haberme sido infiel, porque Dios nos va a lavar, a limpiar. Por eso, Señor, purifícanos de tal forma que ese pueblo rebelde y contaminado dejará de serlo. También dejará Dios un pueblo, un puñado de gente pobre y humilde. Sale el tema del resto de Israel, aquel que se quedó después de las invasiones y de los exilios, porque no eran muy útiles, no eran carpinteros, no eran constructores, no eran albañiles, no eran pues muy útiles. Pero Dios se reservó allí, en Israel, en Judá, un pueblo de gente pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. Siempre nos vamos a dar cuenta que hay personas que sí se mantienen fieles a Dios, que no cometerá maldades ni dirá mentira. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Dios da su gracia a los humildes, a los sencillos de corazón. Somos ese pueblo que marcha pidiendo que el Señor venga. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Pueblo que busque en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Me abrazo a este salmo, lo convierto en mi oración, Salmo 33. Y pido a Dios que se haga su justicia, primero en nosotros, que nos santifiquemos, porque la justicia de Dios es ir por sus caminos. Es ir a trabajar a la viña. Mateo 21. ¿Qué opinan?, le dijo Jesús a los sacerdotes y ancianos del pueblo. Y Jesús, te gustaba carearte con ellos. Ayer no quería decirle con qué autoridad hacías las cosas, ni Juan el Bautista, pero hoy les pregunta Jesús sobre ese padre que tenía a sus 2 hijos y fue a ver al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él que contestó: ya voy, Señor, pero no fue. Pareciera un retrato de Israel, del pueblo escogido por Dios, que no supo ser fiel, aunque sí hubo un restito, ¿no? Siempre hay un resto. Y el otro hijo, el segundo, que dijo: no quiero ir, quizás el mundo pagano, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y dijeron ellos: el segundo. Sí, primero que lo del reino de Dios es una viña, es un proyecto, es una manera de vivir y de ser, y es una indicación de que es un trabajo. Es decir, vivir todos los días en la dinámica de Dios es trabajar por un mundo mejor. En este caso, Jesús les pega fuerte, nos pega fuerte a nosotros, a mí y a ti también. Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Qué baño de agua fría, fue un tanque grandote con mucho hielo. Sí, Señor, no nos podemos creer que somos los primeros. Nos indica que es el pecador que se arrepiente, que con humildad reconoce sus fallas. Ese es digno del reino de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a ese ladrón que estaba siendo crucificado con él. Y uno se queda así, bueno, y todos los que hicieron el bien, y a la última hora se colgó pues allí. Juan vino y predicó el camino de la justicia y no le creyeron. ¿Y qué era la justicia? ¿Qué predicaba Juan? La conversión, de cambio de actitudes. No podemos seguir en lo mismo. Y todo esto se basa en un espíritu de obediencia desde la fe. Todos los días yo abro esta palabra y me doy cuenta que debo pedir: Señor, aumenta mi fe. No puedo desmayar. A veces podemos sentir la tentación del cansancio, de la rutina, pero no, Señor, porque tú vienes todos los días. Nos llamas y nos ayudas en ese proceso de conversión. Trabajas en nosotros, en nuestra propia viña. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es su amigo, el viñador, el que te cuida
Dios es su amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y elegido la cepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña el viñador. Dios es su amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es su amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Quiero pedir a Dios por los privados de libertad en las cárceles de Panamá y del mundo. He estado pensando mucho en ellos y le pido a Dios por ellos, por las peores, las míseras condiciones de vida y de situación de realidad de hacinamiento que hay en tantas cárceles de Panamá y del mundo. Que Dios ilumine nuestros pueblos para ver qué se puede hacer por ellos. ¿Qué pensará Jesús? Pido una oración por todos los que están privados de libertad y que Dios nos dé la libertad de amar a nosotros, que estamos presos por el pecado. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.